El debate sobre cómo la Fórmula 1 maneja los finales de carrera cuando hay un incidente importante en las últimas vueltas volvió a estallar en el Gran Premio de Australia, donde un intento de sprint a 2 vueltas se convirtió en un caos en cuestión de segundos, lo que resultó en un final neutralizado por el coche de seguridad. Las quejas fueron encabezadas por el ganador de la carrera Max Verstappen y su compañero en el podio Fernando Alonso, a quien solo se le devolvió la tercera posición cuando se restableció el orden antes de la procesión hacia la bandera cuadros. Y un gran número de aficionados estaban molestos con lo que creían que era la Fórmula 1 priorizando el espectáculo al tratar de asegurar un final con bandera verde. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los comisarios tomaron las decisiones que tomaron? ¿Y existe realmente una solución ideal para este tipo de situaciones? Veámoslo. Cuando Kevin Magnussen chocó contra el muro al salir de la curva 2 en la vuelta 53 de 58, se asumió que la carrera terminaría detrás del coche de seguridad. Pero mientras que el coche de seguridad se pidió inicialmente, luego se decidió sacar la bandera roja, lo que nos daría un enfrentamiento de 2 vueltas para decidir el resultado. Varios pilotos expresaron por radio su confusión o incluso su consternación por esta decisión, cuya lógica explicaremos con más detalle en breve. Lo que surgió fueron 28 segundos de auténtica locura. En la reanudación, Carlos Sainz golpeó a Fernando Alonso en la curva 1, Logan Sargent chocó por detrás a Nick de Vries, Sergio Pérez se fue por la grava, los pilotos de Alpine chocaron y terminaron contra el muro en la curva 2 y luego en la curva 3, Lance Stroll se fue por la grava. La carrera volvió a tener bandera roja y los coches solo volvieron a salir después de un retraso insoportablemente largo mientras se establecía el orden de reanudación para correr la vuelta restante detrás del coche de seguridad y completar la distancia de carrera. Después de sobrevivir toda esta locura para ganar la carrera, Verstappen dijo que no podía entender por qué había una bandera roja por el accidente de Magnussen. Lo calificó como un desastre, diciendo que sentía que tener el coche de seguridad en ese momento habría estado bien y si hubiera habido tiempo para un reinicio, una salida en movimiento habría evitado el caos que se desató. En palabras de Verstappen, los comisarios de carrera crearon los problemas ellos mismos. Tanto Verstappen como Alonso dijeron que los pilotos hablarían con la FIA en la próxima carrera en Bakú sobre todo lo sucedido. Alonso se unió a Verstappen al expresar su sorpresa por la bandera roja de final de carrera y también la anterior tras el accidente del Williams de Alex Albon, pero también aceptó que los oficiales tienen más información que los pilotos en esas situaciones, por lo que tienen que confiar en ellos. A pesar de ser uno de los más perjudicados por los acontecimientos de la reanudación, dado que acabó en el muro, el piloto de Alpine Esteban Ocon dijo que los pilotos tenían la culpa de lo sucedido. Ocon aceptó que una vuelta lenta detrás del coche de seguridad antes de la reanudación no fue suficiente para que todos pusieran sus neumáticos en temperatura en un fin de semana en el que habían estado dando varias vueltas, incluso en la clasificación, para calentar los Pirelli. Pero dijo que esa no era la razón de todos los incidentes, sino que se trataba de un simple caso de pilotos que tomaban demasiados riesgos para mejorar su resultado. Esta carrera se convirtió en la última entrega del debate en curso sobre cómo deben terminar las carreras si hay un incidente grave cerca del final. La FIA explicó que el periodo inicial de coche de seguridad por el accidente de Magnussen se convirtió en bandera roja debido a los restos en el circuito. Hubo sospechas de que esto fue motivado más por el deseo de un buen final de carrera, pero como dijo Verstappen, muchos pilotos estaban confundidos por la bandera roja. Es cierto que la FIA se ha esforzado por garantizar los finales con bandera verde, que fue la principal razón por la que se produjo toda la polémica en Abu Dhabi en 2021, pero hay precedentes de esto. En el Gran Premio de Azerbaiyán 2021 hubo un reinicio de 2 vueltas después de una bandera roja que fue lanzada correctamente después de que Max Verstappen sufriera un fallo en los neumáticos y un accidente cubriendo la recta principal con escombros. El argumento de la FIA en Australia este fin de semana fue similar, aunque con algo menos de restos por limpiar. El año pasado en Monza, la carrera terminó con el coche de seguridad después de que el McLaren de Daniel Ricciardo se detuviera por una fuga de aceite. No hubo tiempo para una nueva salida debido a un retraso en la recuperación del McLaren. Esto provocó críticas generalizadas sobre el final con el coche de seguridad y podría haber contribuido a un enfoque como el que vimos en Australia. Cuando se volvió a sacar la bandera roja tras el caótico intento de reanudación, el líder Verstappen se acercaba a la curva 5 con el orden dramáticamente alterado por todos los incidentes. Sin embargo, este no fue el orden utilizado para la reanudación final. Esto se debe a que el reglamento solo permite tomar un orden a partir de ciertos puntos. Como no todos los pilotos habían completado el sector 1, se podría haber tomado desde la segunda línea del safety car. Esa línea se encuentra poco antes de la curva 1. La segunda ubicación posible sería el final del sector 1. El caso más reciente en el que esto fue un factor fue en Silverstone el año pasado, tras el accidente de Zhou en la salida.
La carrera se reinició con los coches en su orden de parrilla original porque la bandera roja se sacó antes de que todos los coches hubieran cruzado la línea de Safety Car 2. Sin embargo, en Australia esto no se consideró un indicador fiable o justo, ya que varios coches estaban entrando a la curva 1 demasiado rápido. Como tal, se volvió al orden de reanudación, aunque con los Alpine eliminados porque ninguno había completado la vuelta 57 tras su colisión en la curva 2. Como solo quedaba una vuelta, el orden de reanudación era efectivamente el orden de llegada, con la excepción de Sainz, ya que fue penalizado con 5 segundos por colisionar con Alonso en la reanudación anterior, lo que le relegó a la 12ª posición. Inevitablemente hubo ganadores y perdedores. Haas tenía a Nico Hülkenberg en 4ª posición cuando salió la bandera roja, lo que habría podido convertirse en su primer podio y el del equipo, una vez que Sainz fue penalizado. Así que Haas presentó una protesta, argumentando que la forma en que se había restablecido el orden era incorrecta. Fue el único equipo que lo hizo, aunque otros, como Alfa Tauri y Alfa Romeo, también se habrían beneficiado. El jefe de ingeniería en pista de Alfa Romeo, Chevy Pujolar, confirmó que su equipo había comprobado que el proceso era correcto, ya que eran 8º y 9º en el momento de la bandera roja, y que estaban satisfechos con el resultado. Sin embargo, la protesta de Haas fue un poco más sutil. No se trataba de intentar que Hülkenberg subiera al podio, sino si se deberían haber utilizado las posiciones en la línea de Safety Car 2. De ser así, Hülkenberg habría terminado un puesto más arriba, en 6ª posición, al haber adelantado a Lando Norris entre la salida y la línea de Safety Car 2. Hubo otros que también podrían haberse beneficiado, como Sergio Pérez, que adelantó a Lance Stroll, y Yuki Tsunoda, quien adelantó tanto a Oscar Piastri como a Zhou. Los comisarios de la FIA consideraron que si bien el uso de las posiciones en la línea de Safety Car 2 era una opción, no era obligatorio hacerlo, por lo que la protesta de Haas no tuvo éxito. Independientemente de lo que haga la Fórmula 1 en estas situaciones, nunca podrá ganar. Si las carreras terminan bajo el coche de seguridad cada vez que hay un incidente al final de la carrera, habrá una reacción negativa. Y si las carreras se suspenden con bandera roja en estas situaciones, para mejorar las posibilidades de un buen final de carrera, aunque como demostró este Gran Premio todavía no se puede garantizar, habrá también una reacción negativa. La Fórmula 1 y la FIA tienen que decidir lo que quieren y mantener una postura. ¿Es el valor del entretenimiento, si podemos llamarlo así, de los reinicios en los últimos compases de la carrera y los finales con bandera verde ahora la prioridad? Si es así, hay que crear una norma que lo garantice y atenerse a ella. Probablemente argumentarán que están siendo coherentes y que solo sacan bandera roja en las carreras en las que los coches, y en concreto los neumáticos, corren peligro incluso al pasar por el lugar de un incidente a baja velocidad. Pero como ya hemos señalado, los pilotos parecían estar poco de acuerdo en adoptar esta postura en el Gran Premio de Australia. Incluso si te comprometes a mantener una posición coherente, puede pasarte factura. Desde 2004, la NASCAR cuenta con una norma ahora conocida como overtime o tiempo extra, cuyo objetivo es ampliar la distancia de carrera para evitar que se termine en condiciones neutralizadas, y todavía se discuten sus ventajas, más recientemente tras los múltiples y caóticos intentos de terminar la carrera en el circuito de Fórmula 1 de Austin el fin de semana anterior. Los campeones del mundo de Fórmula 1 Jenson Button y Kimi Räikkönen estuvieron en esa carrera y no quedaron especialmente impresionados con lo que ocurrió. Räikkönen dijo que las reanudaciones finales se convirtieron en un derbi de demolición, un poco como lo que vimos en Melbourne. Pero el debate sobre la NASCAR demuestra que, hagas lo que hagas, la gente discutirá sobre ello. Lo mejor que puede hacer la Fórmula 1 es ser coherente, para que la gente, le guste o no, al menos sepa qué esperar cada vez que se presenta este escenario.